Buenos días, queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Hoy nos encontramos en una nueva clase más de formación cristiana y antes de empezar con la clase debemos hacer algo súper importante que tú ya sabes qué es. Muy bien, excelente. Ponte de pie, juntas tus manos, inclinas tu rostro, cierras tus ojitos y comenzamos a orar. Señor mi Dios, gracias Jehová por darnos un día más de vida. Te pedimos, Señor, por todo lo que nos brindas, por todo lo que nos das. Te pedimos nos llenes de sabiduría y conocimiento que solo proviene de ti. También, Jehová, usa mi vida para poder salvar las almas. Gracias, Jehová poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña canción antes de comenzar con la clase. Es: y si todos alabamos unidos, unidos, y si todos alabamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos alabamos, qué gozo será. Muy bien, excelente. Ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy que se llama Cartas que se convirtieron en libros. Esta historia lo encontramos en Hechos 28 del 16 al 31. Hechos capítulo 28, versículo 16 al 31. Ahora, nuestro versículo bíblico es el siguiente: todo esto lo hago porque amo la buena noticia, amo la buena nueva. ¿Ok? Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 23. Chicos, nuestro personaje principal del día de hoy es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un personaje muy importante dentro de la Biblia y hoy vamos a conocer un poco más de él. Para ello, nuestra palabra bíblica clave del día de hoy es... ¿qué dice acá? Carta. Muy bien. Nuestra palabra clave del día de hoy es carta. Chicos, Pablo siempre iba a ciudades para enseñar la buena palabra. Es decir, para enseñar a las personas acerca del propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Ahora, Pablo se fue a una ciudad que se llamaba Corinto. ¿Ok? La ciudad se llamaba Corinto y las personas que vivían ahí se llamaban corintios. Pablo enviaba cartas a esa ciudad, enviaba cartas a los corintios y esas cartas se convirtieron en libros que hay dentro de la Biblia. Ahora, Pablo hablaba siempre en esas cartas sobre Jesús, sobre el propósito que Jesús tenía aquí en este mundo. Muy aparte, lo que Pablo hacía no era cosa fácil, porque Pablo sufrió muchas cosas durante su camino. Sufrió hambre, sufrió frío, también tuvo mucha comida, también tuvo calor en un hogar, pero el camino por el que él fue no fue tan fácil, ¿ok? Él sufría todas estas cosas para que las personas conocieran a Jesús y fueran salvas. Él dijo: todo esto lo hago porque amo la buena noticia. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Es el Evangelio, es la palabra de Dios. Ustedes que son niños y son niños salvos por Jesús, ¿por qué? Porque aman a Dios, aman a nuestro Padre Celestial y su palabra, también deben esforzarse como Pablo lo hacía. Recuerda que Pablo se esforzaba para contar a las demás personas que Jesús es el Salvador. Y tú también puedes hablar con tus compañeros, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus tíos, hasta con toda tu familia sobre Jesús, ¿ok? O también puedes escribirles algunas cartas como Pablo hacía para los corintios. Pablo escribía cartas a los corintios para que puedan también conocer sobre la buena noticia. Muy bien, entonces, obviamente, ahora nos conviene más escribir las cartas porque recuerda que aún estamos en el proceso de que tenemos que evitar salir a las calles, ¿cierto? Aunque ya se haya levantado la cuarentena, chicos, debemos tener cuidado en esa parte. Muy bien, entonces, vamos para la
clase del día de hoy, que recuerda se titula Cartas que se convirtieron en libros. Vamos a observar esta imagen de aquí, ¿ok? Esta imagen de aquí, ¿qué es lo que puedes ver? ¡Oh! ¿Quién será él? Él es el apóstol Pablo. Él está predicando el Evangelio de Jesús. A mucha gente le gusta escuchar la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba ¿de quién? Hablaba de Jesús, ¿cierto? Porque además él enseña bien la palabra de Dios y dice a las personas lo que deben hacer para poder ser salvos. Ahora, ¿ustedes saben qué necesitan para ser salvos? Así es, efectivamente, necesitamos creer en el Señor Jesús y recibirlo como nuestro Salvador. Debemos aceptar de corazón a Jesús y recibirlo como nuestro Salvador. El apóstol Pablo amaba muchísimo a Jesús, así como tú, así como yo. Amamos mucho a Jesús, ¿ok? Y también amaba su palabra. Por eso, Pablo quería que todo el mundo conociera también al Señor. Pablo se esforzaba muchísimo para anunciar el mensaje de la salvación en todos los lugares por el cual Pablo pasaba. Porque recuerda, Pablo no solo estaba en esta ciudad hablando de Jesús, Pablo también iba por muchos lugares. ¿Tú también amas a Jesús? Por supuesto que sí, ¿cierto? Todos amamos a Jesús. ¿Y qué pasó con Pablo? Muy bien, vamos a ver. Ahora, otra pregunta más. ¿Tú también le dices a las personas que Jesús es nuestro Salvador? Vamos a trabajar más en ello, ¿ok? Pablo, chicos, no solo iba caminando de un lugar a otro, sino que también Pablo viajaba en un barco a lugares muy, pero muy lejanos, así como la película de Shrek, far, far away, muy, muy lejano, ¿ok? Pero él siempre iba enseñando la palabra de Dios e invitaba a las personas también a que reciban a Jesús. ¿En dónde? En su corazón. Muy bien. En cada lugar que Pablo visitaba, siempre estaba enseñando la palabra de Dios, ¿ok? También vamos a ver por aquí, este es uno de los lugares que Pablo visitó. En cada lugar que él iba, él fundaba una iglesia para que las personas que habían aceptado a Jesús pudieran reunirse y adorar a Dios. Pablo era un apóstol, ¿ok? Por eso se le llama el apóstol Pablo. Apóstol es lo mismo que un misionero, alguien que va a otro lugar a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué sucedió por aquí? Vamos a ver qué pasó con Pablo. Estos hombres están enojados con Pablo. ¿Por qué crees que están enojados con Pablo? Vamos a averiguarlo. Vamos a analizar la imagen. Vemos que la mayoría, miren, por acá hay un perrito y un gatito también. Dos gatitos, ok. Todas estas personas están enojadas con Pablo. Algunas personas, chicos, no les agrada de que Pablo predique la palabra de Dios. Y se enojan mucho cuando escuchan a Pablo decir que ellos necesitan recibir a Jesús para ser salvos. Les irrita, dicen, yo no necesito de nadie. Pero ellos saben muy bien que necesitan aceptar a Jesús para poder ser salvos, ¿ok? Ahora, no es fácil ser un misionero como Pablo. Muchos piensan que por ser misionero puedes viajar de un lugar a otro y puedes tener todos los beneficios que tú quieras, cuando en realidad no es así, ¿ok? Pablo sufrió mucho. Muchas veces Pablo pasó hambre, pasó sed, pasó frío, porque no tenía comida, ni tampoco tenía un lugar donde dormir. Así que él nunca dejó de predicar el evangelio. Por más cosas que le pasaban, él nunca dejó de predicar el evangelio. Ningún sufrimiento hizo que Pablo dejara de anunciar la salvación, ¿ok? ¿Tú sabías que Pablo llegó a estar en problemas varias veces? Sí, Pablo se metió en muchos problemas. Pablo
Como Pablo llegó a estar metido en problemas muchas veces por llevar el evangelio, en una ocasión, chicos, algunas personas malvadas intentaron apedrearlo hasta llevarlo a la muerte, pero por gracia de Dios no pasó nada mal, ¿ok? Por otra parte también, como te comenté, Pablo a veces viajaba en barco de un lugar a otro muy lejano. Un día ese barco casi se hunde y Pablo casi muere ahogado, pero otra vez la misericordia de Dios se apiadó de Pablo. ¿Y qué fue lo que pasó? Obviamente lo salvó. ¿Por qué? Porque él estaba predicando la buena palabra. En una ocasión, chicos, de tantas cosas que le pasó a Pablo, en una ocasión algunas personas también de malas intenciones y de mal corazón inventaron mentiras de Pablo. Y esto hizo de que a Pablo lo apresaran. Los soldados de aquella ciudad apresaron a Pablo, le pusieron esposas y lo llevaron. Vamos a ver por aquí. Vemos a Pablo con los soldados, ¿ok? Ellos le colocaron esposas en las manos y Pablo tuvo que viajar de Roma en barco, obviamente, una ciudad muy lejana donde vivía el rey. Pablo viajó como prisionero, pero no dejó de hacer el trabajo de Dios. Aunque él estaba esposado, siempre estuvo hablando del Salvador Jesús. Cuando ellos llegaron a Roma, Pablo permaneció preso en una casa. Un soldado siempre estaba vigilando a Pablo, viendo qué hacía. A ver, se mueve, no se mueve, se queda quieto, se para, se sienta. Siempre estaba vigilando a Pablo. ¿Y tú crees que Pablo dejó de predicar el evangelio porque estaba preso? No, ¿cierto? De ninguna manera. Él hablaba de la salvación en Jesús a todas las personas que venían a visitarlo. Ahora que Pablo estaba preso, ya no podía viajar más a lugares lejanos. Qué pena, ¿cierto? Y tampoco podía visitar las iglesias que él había fundado, porque él a cada ciudad que iba fundaba una iglesia para que adoren a Dios. ¿Sabes qué hizo Pablo? Vamos a ver por aquí. ¿Qué está haciendo mi estimado Pablo? Pablo está escribiendo, ¿cierto? ¿Qué estará haciendo Pablo? Bueno, Pablo escribió cartas a las iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo se preocupaba por las personas que habían recibido a Jesús como Salvador. Él quería que amaran cada vez más al Señor y que vivieran de la manera que Dios quiere. Porque Dios quiere que nosotros vivamos de una buena manera, una manera de repente no pacífica del todo, pero tranquilos, ¿ok? Por eso, Pablo siempre escribía cartas explicándoles lo que debían hacer para agradar a Dios. ¿A ustedes les gustaría leer alguna de las cartas que Pablo hizo? Pues entonces pueden leer 13 cartas escritas por él, ¿ok? ¿Y dónde lo pueden encontrar? En la Biblia, el libro de Dios. ¿Por qué, Miss? Porque las cartas de Pablo forman parte de la palabra de Dios. Porque fue el Espíritu Santo de Dios quien colocó en el corazón de Pablo las palabras que él escribió en esas cartas. Cada carta escrita por Pablo pasó a ser un libro de la Biblia. ¿Han escuchado hablar de repente por ahí la carta a los Corintios? ¿Y de la carta a los Efesios? Ah, muy bien, ¿cierto? Todas estas cartas fueron escritas ¿por quién? Por Pablo. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a conocer mejor a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan. Ahora vamos a aprender un versículo que está en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. ¿Cuál es ese versículo? Es este que está acá. Todo esto lo hago porque amo la buena noticia. ¿En dónde lo encuentras? En 1 Corintios capítulo 9, versículo 23. Chicos, nosotros debemos ser como Pablo, que a pesar de las cosas que vengan, siempre debemos predicar la palabra de Dios, hablarle de Dios, hablar del buen evangelio a otras personas. Muy bien, espero te haya gustado la clase.
es momento de decir adiós. Recuerda, tienes reto bíblico. Este es tu versículo de memoria, no lo olvides. Y bueno, chicos, recuerden siempre lavarse las manos, quedarse en casita y sobre todo que Dios te bendiga. Bye bye, see you.